Muy buenos días, tardes, noches, según cuando se encuentren. Este es un programa más de cosas de la ciencia, la tecnología y la educación. Y esta vez queremos hablarles sobre algunos personajes históricos de México que también dedicaron tiempo a cuestiones de la educación. Comencemos con dos personajes muy conocidos de la independencia de México y de América Latina, que son Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón. En el caso de Miguel Hidalgo y Costilla, pues que se le conoce como el padre de la patria por la independencia de México. Él nació en 1753 y estuvo pues rodeado de comodidades desde el punto de vista económico y también cultural, intelectual, y estuvo al tanto de las que se desarrollaban en Europa y también en Norteamérica con relación a los avances de la ciencia y con relación a las cuestiones de la independencia. Y él pues tuvo su formación religiosa, pero también una fuerte formación cultural, intelectual, y además él era en sí mismo muy inteligente, ¿no? Uno de los apodos que tenía era del zorro, porque pues siempre argumentaba cosas y hacía observaciones muy agudas, lo cual le llevó posteriormente a tener problemas con sus superiores. Y él, a la edad de los 20 años, en 1773, se gradúa de bachiller en teología, y a partir de ahí pues ya lo empiezan a considerar como maestro sustituto en las clases de latín, de filosofía, de teología. Posteriormente, en 1779, va a tener la cátedra de gramática latina, de artes también. En 1782 va a tener la cátedra de teología, y más adelante él va a ser tesorero del colegio de San Nicolás, en donde había estudiado, por cierto. Va a ser también vicerrector de ese colegio, y al final en 1790 va a ser el rector. Y estas actividades pues las estuvo combinando con las clases, donde él pues daba las cátedras de teología, la cátedra de moral. Así que pues fue una persona que no solamente como la conocemos como el padre de la patria, el que inició el movimiento independentista, sino que también se dedicó y un buen tiempo a las clases. Ligado a él está José María Morelos y Pavón. Él nació un poco después, en 1765, unos 13 años después de Hidalgo, y él sí tuvo una vida bastante diferente a la de Hidalgo, con problemas de tipo económico. Y aunque él no tuvo al principio una educación formal, él siempre estuvo estudiando de forma autodidacta. Posteriormente sí va a hacer cursos y también se va a graduar de bachiller como Hidalgo. Y en 1796, de 1796 al 97, en Uruapan, él va a ser maestro de gramática, va a ser maestro de retórica como parte de sus actividades religiosas. Sin embargo, él también se dedica a enseñar a leer y escribir, sobre todo a niños indígenas. Y en el caso de Benito Juárez, pues Benito Juárez nació en 1806 y su educación al principio fue similar a la de Hidalgo y de Morelos, pero a él no le gustaba la carrera religiosa y tan pronto pudo se salió de allí. Y esto fue más o menos en 1827, en que los liberales toman el poder, y en Oaxaca se establece entonces una escuela que quería ser diferente en el tipo de educación, diferente a la religiosa.
y se crea entonces el Instituto de Artes de Oaxaca. Y en esta época Juárez estaba estudiando teología, y un poco después se cambia a la carrera de leyes, y ya aproximadamente para 1830 es nombrado profesor sustituto, profesor auxiliar, nada menos y nada más que de física. Imaginemos a Benito Juárez dando clases de física, ¿no? Dice uno de sus biógrafos, Héctor Pérez Martínez, que nos dice lo siguiente, dice: días después del examen, la dirección del instituto nombra a Benito auxiliar de física. Es alumno y maestro en el mismo plantel. En la cátedra sus conferencias se orientan de un modo natural hacia temas que distan mucho de la física, y sus alumnos escuchan las más extrañas trabazones entre el calor como fenómeno físico y el calor que sacude a los pueblos sometidos al imperio de una dictadura. En la cátedra como alumno, sus oídos están abiertos a toda palabra que forme en él un nuevo concepto sobre su religión de libertad. Y estuvo en estas funciones mixtas de alumno y maestro hasta el año 1831, en que termina la carrera de leyes y pues ya se dedica a ejercer esta carrera. Y otro de los personajes históricos de México, esta vez uno que no es bien visto en la historia mexicana porque realizó el golpe de estado contra Francisco I. Madero, e incluso pues fue el precursor de su asesinato. Fue José Victoriano Huerta Márquez, que nació en 1845 o 1850 según sus biógrafos, y que desde joven sobresalió en las matemáticas. Él estudió en el Colegio Militar de Chapultepec y pues se hizo ingeniero. Tuvo buena preparación en estas cuestiones y también en lo militar, y fue nombrado consultor del cuerpo, comisionado del cuerpo de ingenieros en Puebla y en Veracruz, cargo que estuvo desarrollando pues por varios años. Y en esa época pues hizo estudios topográficos de esos estados, hizo mapas. Posteriormente también haría algo parecido en el norte del país. Y es entre 1907 y 1909 estuvo radicando en Monterrey, también como jefe de obras públicas. Y después se traslada a México en 1909, y ahí es cuando un tiempo ejerce como maestro de matemáticas, precisamente un poco antes, estamos hablando de 1909, un poco antes del inicio de la llamada Revolución Mexicana y de la caída de Porfirio Díaz. Y llegamos a otro personaje histórico, esta vez muy importante en la Revolución de 1910, ya que luchó a favor de Francisco I. Madero en contra de Carranza, que fue a fin de cuentas quien lo manda a fusilar, pero él siempre estuvo a favor de Madero y lo acompañó incluso prácticamente en los momentos en que Madero fue asesinado. Felipe Ángeles Ramírez nació en 1868 y tuvo una formación fuerte académica. Él estudió también en el Colegio Militar de Chapultepec y se graduó como teniente técnico en artillería, que sería un equivalente actualmente de ingeniero, y fue profesor del Colegio de Aspirantes de la Escuela de Tiro, también profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, y posteriormente sería también director de la Escuela de Tiro en 1908. Él impartió clases de varias materias, por supuesto matemáticas, donde él destacó desde siempre, desde joven. Impartió también mecánica analítica, también siendo apenas estudiante de la escuela militar, y también otras materias relacionadas con
pues todo relacionado con lo que fuera tiro, con lo que fuera artillería y por supuesto con la física y la matemática relacionada con ellas. Realizó también estudios sobre estas materias él mismo en el extranjero y por lo tanto fue una persona muy preparada. Él escribió algunos artículos relacionados con la enseñanza de estas disciplinas, así que fue una persona que se dedicó mientras pudo, antes de 1910, a todas estas cuestiones de la enseñanza de la ingeniería del tiro. Y cuando fue llamado por la revolución, pues ya tuvo que incorporarse a uno de los grupos que estaba litigando. Y posteriormente, pues al ver que Venustiano Carranza se había salido pues de los lineamientos que él consideraba que eran pues los de la revolución, porque una de las cosas súper importantes de Felipe Ángeles es que siempre estuvo en contra de la corrupción. Su idea central de la honestidad era una cosa que estaba siempre presente. Y en la actualidad el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que se llama precisamente Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues trata de rendirle homenaje a este personaje de la historia de México que no siempre ha sido bien estudiado, no ha sido difundido su pensamiento, y pues también un poco gracias a este aeropuerto pues mucha gente se va a enterar de quién fue Felipe Ángeles, y pues sería bueno penetrar en el pensamiento de él y en su obra para conocerlo un poco mejor. Uno de sus biógrafos, Adolfo Gilley, dice: hasta 1913 es un soldado disciplinado, con un sentido del honor arraigado en la conducta y no en el poder, en la conciencia moral de su deber y no en el mando, culto, matemático y experto en balística, teórico de la guerra en conferencias y publicaciones, preocupado y atraído por las grandes ideas de su época, con capacidad didáctica en las aulas, enemigo de la corrupción tan habitual en quienes manejan aprovisionamientos de un ejército o en cualquier otro aparato o estructura burocrática, con viajes de formación al extranjero, con una concepción profesional e institucional, no política, de la función del ejército como instrumento y respaldo del gobierno civil.